trauma vial, si tenemos que darle a intubar o no, pero ya está con una intubación, una estabilización del cervical. Y luego siempre colocar una vena buena para darle las sustancias cristaloides y controlar el sangrado. Obviamente, a estos pacientes se le hace dos cosas a continuación son muy importantes. Uno, el examen neurológico. ¿Qué tipo de Glasgow tiene el paciente? Pueden tener un trauma cráneoencefálico, obviamente, un hematoma epidural agudo, con pérdida del sensorio, desorientación, excelente, y tenemos que actuar rápidamente. Posiblemente después de ciertos días también tenemos que evaluar, pues los pacientes pueden ser víctimas de una hemorragia subdural que toma, no es de una vez, toma más tiempo y puede tener también problemas neurológicos, marcha tambaleante, etcétera, inestabilidad, problemas del habla, etcétera. Y también tenemos estos pacientes, todos estos pacientes en las primeras 24 horas van a ser evaluados por cirugía porque es un trauma de alta velocidad. Entonces quiere decir que no solamente pueden tener un problema, obviamente, en el tercio medio facial, los huesos de la cara, el macizo facial, del cerebro, de la bóveda craneana, sino también del tórax, ¿no? De la caja torácica y abdomen. Entonces es importante, obviamente, pasa a segundo nivel de prioridad, la reducción de la fractura. Primero, tenemos que tener paciente, vía aérea, circulación, estabilización neurológica y evaluación por cirugía general, porque puede tener trauma tóraco-abdominal cerrado. El paciente puede tener una perforación de víscera hueca, especialmente, o sólida, de manera el vaso se puede romper y puede sangrar abundantemente, o puede tener neumotórax, o un problema a nivel del mediastino, el corazón, contusión torácica, taponamiento cardíaco, etcétera. O sea que ustedes tienen, primero, no son una prioridad, no es una prioridad, esto pasa a segunda, una prioridad prima facie es esto: ventilación, circulación, neurológico y el espectro cardiovascular, que es lo que estamos hablando de trauma torácico, car- tó- tóraco abdominal cerrado, obviamente porque tenemos que vigilar, ¿no? Por una descompensación, un leak por dentro, ¿no? Puede ser hemorragia interna. Y luego cuando compensa esto, entonces podemos hacer las reparaciones maxilofaciales correspondientes. Después que está el paciente estable neurológicamente y circulatoriamente, ¿no? Hay una compensación y obviamente no tienen ni un problema de neumotórax, obviamente. Imagínate, estos pacientes vamos a meterlo a hacer una operación, como vamos a meter un paciente con un neumotórax para hacer una reparación de una fractura tercio medio facial. No, ya. Y no tenemos que las fracturas tercio medio facial tenemos tiempo para hasta 2 semanas para hacer la reparación. Lo más importante es la urgencia absoluta. Bueno, ya el paciente ya está estable, no hay desdoro neurológico, se asegura la vía aérea, orotraquealmente, no hay trauma cerrado toracoabdominal, no hay hemorragia interna, no hay problema. Entonces, si el paciente está estable, está preparado, vamos a llevar a salón operaciones a reparar las, las fracturas macizo-facial, macizo-facial. Bueno, vamos a dividir la fractura del macizo facial básicamente en dos tipos. La centrofacial, esto en el centro, y más frecuentemente es una pirámide nasal, o sea, las fracturas nasales, ¿no? La pirámide nasal. Y las fracturas laterofaciales, o sea, ¿qué quiere decir? La órbita, el malar, maxilar, etcétera, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer a través de la clínica el diagnóstico? ¿Ok?
el examen físico. El examen físico, un examen físico sistemático, sistemático. Nada de al desorden sistemático. Los rebordes orbitales, si hay escalón, ¿no? Si hay escalón, si hay los movimientos extraoculares también. Vemos ahí si hay equimosis, hemorragia subconjuntival, quemosis, ¿no? Cómo está viendo, etcétera, ¿no? Excelente. Luego pasamos, ¿no? A ver cómo está el resto de la cara, los rebordes del arco cigomático, cómo está el área malar, que está el área malar, si hay hundimiento, no hay hundimiento, ¿no? Hay hundimiento, no, hay deformidad, ¿no? Luego pasamos al tercio medio facial, la pirámide. Si hay movimientos anormales, hay enfisema subcutáneo, deformidad, etcétera. Esto es la parte central y lateral. Ahora bien, vamos a terminar el examen con lo que respecta al área maxilar, o sea, maxilar superior y maxilar inferior. Estamos hablando de la mordida y normalmente eso no se debe mover bien, no debe tener trismo, no debe tener alteraciones a mordida. Entonces, vamos a pasar entonces a examinar. Te pones unos guantes y examina la arcada superior y la arcada inferior. La arcada superior, vamos a ver si hay anormalidades, dientes que se mueven, que fue tragado por el paciente, si hay alteraciones, movimientos anormales, sangrado, etcétera. Tú vas a ver una disrupción de la mucosa gingival, ¿no? A nivel alveolar, allá alveolar, y tú vas a ver la disrupción en las áreas de fractura, ¿no? Tiras hacia adelante y hacia atrás la maxilar superior y no se debe mover, ¿no? La nariz o el resto de la cara, solamente esto debe estar fijo. Si no está fijo, debe ser que tenga una fractura de la arcada superior, de la maxilar, o haya movimientos anormales maxilar junto con la pirámide nasal, o pirámides puede estar moviéndose también toda la parte de la cara junto separándola del cráneo, disociación craneofacial. Así que eso tenemos que acotarlo, acotarlo. Y también pasamos a ver el maxilar inferior o mandíbula. Y vemos exactamente, buscamos lo mismo. Si hay alteración, si hay movimientos anormales, si hay donde está la disolución de continua la fractura a nivel que atraviesa la mucosa gingival en el área alveolar, el hueso alveolar, y se está moviendo. Y también vemos si no puede cerrar o no se puede cerrar la boca y está sangrando. Obviamente, esto es muy importante. ¿M? Vamos a hablar de la pirámide nasal. ¿Qué son los signos importantes de una fractura? Uno, la deformidad, obviamente. Una deformidad, obviamente. Y cuando vamos a contratar esa deformidad, vamos a palpar. ¿Y qué vamos a palpar? Enfisema subcutáneo y crepitación. Quiere decir que hay una fuga de aire a la área subcutánea. Eso no debe pasar. Entonces quiere decir que hay una fuga y se está saliendo debajo de la piel. Estaba hablando de una fractura. Dos, muchas veces estos pacientes con fractura nasal o disrupción de la mucosa o alguna disrupción de una mucosa nasal que está dentro de la nariz nasal y puse sangrado, epistasis. Puede ser moderada o puede ser abundante, depende qué vaso está sangrando. Obviamente, si es una epistasis por una fractura nasal pura, eso se para solo o cuando hacemos la reducción. Pero eso puede también hay una epistasis
abundante cuando no solamente la fractura involucra la pirámide facial, sino estamos hablando de una fractura que involucra otras partes más allá de la pirámide nasal, sino a las estructuras óseas del tercio medio facial, de la parte maxilofacial, lo que dicen por ahí. Entonces sí sangra un poquito más abundante. Obviamente esto a veces el paciente empieza a sangrar y tenemos que tratar de taponarlo, ¿no? Cuando hacemos la reducción se para el sangrado. Si no le ponemos taponamiento. Y otro es la obstrucción nasal. Eso es importante en la fractura de la pirámide nasal. El paciente al colapsar una de las estructuras hay una obstrucción nasal. El paciente no puede respirar. Entonces, hasta que hagamos reducción de la fractura y la estabilicemos para restablecer la ventilación, el paso del aire, la columna de aire. O sea, subsanar la obstrucción nasal. Solamente para repasar, la nariz tiene una parte externa y una parte interna. La nariz tiene una parte, se divide en una parte cartilaginosa y una parte ósea. Lo que nosotros reparamos desde el punto de vista de la fractura es la componente óseo, o sea, los huesos propios de la nariz, estos huesos propios de la nariz, y la porción ascendente del maxilar, que básicamente te puede comprometer. Generalmente va a ser los huesos propios de la nariz, de la vida ósea. Los cartílagos vuelven a su posición. Nosotros no hacemos reducción de cartílago, excepto que los cartílagos han sido desplazados por una fuerza muy superior y por objetos cortopunzantes. Entonces sí se llaman fracturas abiertas, en la cual se expone la estructura porque hay una solución de continuidad en la piel. Ahí sí nos toca hacer reparación de los cartílagos de tal manera que ponerlos en su posición y cubrirlos de mucosa y de piel para que no estén expuestos al ambiente y que se infecten y que produzcan retracciones, infecciones, anormalidades. Terminen en anormalidades. Acuérdense que la nariz está dividida por un tabique que está por una parte ósea, que es la perpinal etmoide y el vómito, y la parte cartilaginosa. Lo importante aquí es que cuando se produce una fractura nasal, golpe que va en dirección anteroposterior, puede producirse una fractura del cartílago y esto puede sangrar produciendo un hematoma septal. Y lo más importante del hematoma septal es que puede quedar el cartílago sin nutrición por el mismo hematoma que impide la oxigenación y paso de sustancias nutricias al tabique y por lo tanto el tabique cartilaginoso, estamos hablando de cartilaginoso, se puede necrosar y al necrosar el cartílago que sirve como sostén en la parte caudal de la nariz, la punta puede caer, el dorso se puede caer y se puede producir lo que se conoce como silla de montar, nariz en silla de montar, porque se ha producido una perforación septal, porque el septum se necrosó por un hematoma septal que no se pudo diagnosticar tempranamente. Otras alteraciones de la fractura de la nariz, son fracturas nasales, es si hay una luxofractura o fractura o luxación del septum de su posición. Si vemos, el septum está montado en la cresta palatina, cresta maxilar acá, cresta palatina acá, y esto que está aquí, el cartílago, está en la maxila, se puede ir hacia un lado y se llama una luxación, un espolón, o se puede fracturar. La fractura no hay problema, pero el espolón o la luxación puede hacer una desviación del tabique. Tenemos que repararlo y ponerlo en su posición. ¿Qué radiografías nosotros usamos para ver las fracturas nasales? La radiografía que se llama el perfilograma. El perfilograma. Una, una radiografía más básicamente una lateral de los senos paranasales. No usa para el perfilograma. Obviamente
en una grafía simple, a veces se pueden confundir los vasos con fracturas, ¿no? Y pues tenemos que leerlo bien. Cuando verificamos que hay una fractura, ya tenemos los signos positivos de deformación, crepitación, obstrucción por colapso o aplastamiento de las paredes de la pirámide nasal. Entonces nosotros procedemos a lo que se llama la reducción de la fractura nasal. Usamos este instrumento luego de haber colocado anestesia correspondiente en los diferentes puntos. Aquí, allá, este punto que está aquí es salida del nervio quinto sensitivo, oftálmico, maxilar y mandíbula. Obviamente las ramas del trigémino que nos interesa es la B1 y la B2. La B1, aquí hay un muevelito, se llama troclear, que es que tenemos que anestesiarlo para que pueda, que es rama del quinto paro oftálmico para poder anestesiar esta parte. Y a través aquí del infraorbitario, rama también del trigémino B2 para anestesiar la parte inferior o caudal de la pirámide nasal. Así que infiltramos acá arriba, a nivel troclear, y afilamos el infraorbitario para anestesiar toda la nariz. Además, poner anestésicos tópicos dentro de la nariz. Luego que está anestesiado, muchos no hacen esto, muchos llevan al paciente al salón de operaciones para hacer la reducción, una anestesia general. Estoy explicando con anestesia local. Se ve la deformidad se alza con este instrumento, se llama elevador, y se recolocan los fragmentos a su posición y luego se fijan con una máscara o una mascarilla para que mm, a veces tenemos que ponerle eh, eh, tapones dentro para mantener la fractura en su posición y que no se desvíe o se desplace o se aplaste. Doctor, una pregunta. Ajá, Cuando uno va a llenar la solicitud, la radiografía se le pone perfilograma. perfilograma. Ok. Con perfilograma es suficiente. En los cuartos de urgencia eso es lo que van a tomar. Si usted considera que no es una fractura nasal, sino otra cosa más, como fractura del Lefort, que ya le voy a explicar más tarde, hay otra, entonces tú tomas una tomografía de senos paranasales, porque tú piensas que es una fractura más complicada, más extendida, ¿no? Y cuando usted ve los esquimosis, no tienen una esquimosis, una diplopia y cosas así. Vamos a ver. Por ejemplo, si la fractura es mucho más extensa de la pirámide nasal, puede comprometer estructuras aledañas. Estos son los rebordes orbitales. Esto que está es el reborde y abajo el piso de la órbita, que corresponde al techo del seno maxilar. Si el golpe es muy fuerte, puede haber compromiso de estas estructuras. Este es el hueso maxilar, la pared anterior del seno maxilar, y este reborde del seno maxilar que se puede fracturar. Este es el hueso cigomático, que es otro, no es el maxilar. Este es hueso cigomático. Hay la diferencia del hueso maxilar, que es hueco, está neumatizado porque tiene hueco, y adentro del hueco es el seno maxilar, obviamente el seno maxilar. El el hueso malar no está neumatizado, tiene hueso sólido. El hueso acá de los pómulos, hueso sólido, no está neumatizado, hueso sólido, más o menos hasta aquí, ¿no? El hueso sólido básicamente, y obviamente también se puede fracturar. La unión cigomática maxilar se puede fracturar aquí, y se puede poner cigomático o malar, cigomático malar, puede fracturar aquí. Esto que está acá atrás es el arco cigomático, ya lo veremos. Aquí está el arco cigomático, también se puede fracturar, y esta es la parte ascendente del malar.
y se une al hueso frontal, en la cual se llama unión frontomalar. Frontomalar. Aquí está la unión frontomalar, que también se puede fracturar. Aquí vamos ahora a hablar de esto. Antes de hablar de estas cosas, vamos a hablar de esta fractura que está aquí, el reborde orbital y el piso orbital, que vamos a hablar aquí. La fractura del el piso y reborde orbital, que es lo que vamos a hacer cuando estamos palpando esto que está aquí, si hay un escalón o no, ¿no? Un escalón. Acuérdense, maxila aquí, malar acá. Si hay un escalón. Cuando hay un escalón, quiere decir que hay una fractura, una disrupción aquí. ¡Pa! Y fue un escaloncito. Entonces quiere decir que la fractura no es una fractura nasal, es una fractura nasal junto con una fractura de reborde orbital. Está comprometiendo el hueso de la maxila o maxilar superior y el hueso de del malar. Esto forma parte del reborde. ¿Cuál es el reborde? Tiene varios huesos. Este hueso que está aquí es por el frontal, este por el malar y este por el maxilar. Esto que está aquí, este huesito que está aquí, a nivel, este es la fosa lagrimal. Lagrimal, esta es la fosa lagrimal. Y esto que está aquí, este es la maxilar y este es el proceso ascendente del maxilar. Esto que está aquí es la raíz de la nariz y este es el hueso frontal. Este hueso frontal. Entonces se puede fracturar esta parte reborde o también el piso de la órbita, que son dos cosas diferentes. El reborde que está aquí y el piso que está acá. Vamos a ver. ¿Cómo ustedes hacen el diagnóstico de la fractura de reborde y piso? Facilito. Por los síntomas, para los signos, los signos. ¿Cuáles son los signos que ustedes van a ver? Fácil. Esquimosis periorbital. Oye, ojo de mapache. Esquimosis periorbital. ¿Qué más? Van a tener sangrado. ¿Por qué sangrado? Bueno, doctor, usted me dijo que sangrado es solamente fractura nasal. No necesariamente. Epistaxis puede decir que la mucosa dentro del seno maxilar que está comprometido, hay una disrupción y entonces sangra y sale del seno maxilar a la nariz. Entonces es una epistaxis, puedes tener epistaxis y tú puedes verificarlo fácilmente cuando tú tomas una grafía simple de senos paranasales y tú ves velado el seno maxilar correspondiente. Eso se llama un hemoceno, o sea, sangre en el seno maxilar. Y eso se va a manifestar con una epistaxis. Obviamente no es una epistaxis masiva, una epistaxis que se desciende fácilmente, pero siempre está sangrando, chorreando sangre por ahí. Otras cosas que tenemos que plantearnos es que el reborde orbital, como dice el nombre, reborde de la órbita ocular, ¿no? Oculi, piso de la orbis oculi del ojo, entonces tenemos que ver cómo está la función del ojo. Obviamente ese golpazo que te puede producir, un puñetazo, puede producir que los movimientos extraoculares se comprometan. ¿Cómo? Bueno, los músculos extraoculares están inervados, son recto inferior, recto superior, los oblicuos, recto externo, recto interno, etc. El recto inferior que pasa por el piso orbital, pues está atrapado en la fractura y entonces el paciente puede que no pueda ver hacia arriba, porque está atrapado el resto inferior que mueve la órbita. Entonces, al estar atrapado, cuando el ojo que uno quiere mover, ver hacia arriba, no se puede porque el músculo está atrapado, no deja que el ojo se mueva hacia arriba. Entonces, como los ojos se mueven en par, entonces él va enfocando, va el enfoque cuando hay hacia vertical hay una diplopia, porque no va a poder incursionar como debe incursionar porque está atrapado el recto inferior en la trazo de factura en el piso orbital. Tú vas a tener una diplopia vertical. El paciente cada vez que mira hacia arriba va a ver doble, pero verticalmente, una imagen arriba de la otra.
al lado, una arriba de la otra. Y obviamente también, si la fractura del piso orbital es muy traumática y muy severa, los componentes de grasa de la periórbita entonces se meten en el huequito del piso orbital. Entonces pierde sustancia, pierde volumen en el ojo, porque la grasa se mete por ahí. Y entonces puse un fenómeno que se llama enoftalmo, como si el ojo estuviera más chiquito, como si la hendidura orbitaria estaba más chiquita. Entonces, porque los componentes, el ojo cae. Vamos a ver. Miren aquí la esquimosis. Y miren esto que está aquí. Esto aquí está el recto inferior y el ojo cae, los componentes del ojo caen. Y entonces el ojo se ve más chiquito. Mira, aquí se ve aquí bien. Mira, la hendidura palpebral está un poquito más chiquita. Y está mejor acá. Y aquí está más chiquita. Obvio, doctor, pero esto es por inflamación. Claro, puede ser inflamación. Por eso que tienes que revolver. A veces esa inflamación no es inflamación, sino hay disminución de la hendidura palpebral porque la componente de la órbita ha caído por la fractura del piso orbital. Entonces, eso, la grasa se mete por aquí y si no se corrige la fractura, la grasa se reabsorbe. Entonces, el contenido del ojo disminuye y entonces queda en ojo chupado, ojo chiquito, ¿no? Metido en oftalmos. Se llama ojo metido en oftalmos. Mira tú, metido y aquí está normal y aquí está metido, ¿no? En oftalmos. Esto es un problema, porque cuando esto se consolida, para meterle volumen a eso, qué problema, porque la grasa se pierde, la grasa perorbital se pierde en el foco de fractura y cuando se consolida y pasaste desapercibido, queda con este defecto feo, ¿no? Este defecto feo. Esto es lo que puse el blowout. El blowout es que las paredes de la órbita ceden y la pared que cede más frecuentemente es la pared que tiene menor resistencia. Básicamente, la mayor parte de las veces, la mínima resistencia se encuentra en la piso orbital. Entonces, se fractura pap, y la grasa, miren la grasa que se mete por el trazo de fractura, por el hueco. Y puse en oftalmo y puse el músculo que está aquí, está atrapado resto inferior atrapado. Y vemos aquí la sangre que va a salir por el ostium del seno maxilar, pusiendo entonces la epistasis, y en la radiografía pusiendo hemoceno. Obviamente, la visión se tiene que verificar porque por el trauma puede producirse una idiociclitis. El paciente tiene problemas de acomodación y no solamente va a tener que hemorragia subconjuntival, tenemos que descartar que la visión no esté comprometida, porque estos pacientes pueden tener problemas. ¿Qué tipo de problemas pueden tener estos pacientes? Bueno, puede tener una hemorragia vítrea, hemorragia y desprendimiento de retina. Nadie sabe. Importante hacer el diagnóstico, porque el paciente después de esto hacemos la cirugía, el paciente no ve y es que no veía antes de la cirugía, ¿no? Esto sí es importante, ¿no? Vemos la anatomía de la órbita, vemos la anatomía de la órbita, vemos el reborde, ¿no? Esta es la parte externa, esta parte interna, medial, lateral, hueso maxilar o maxilar superior, hueso cigomático o malar, el otro nombre que recibe, cigomático o malar, y el hueso frontal. Dentro de la órbita es importante que aquí está el esfenoide y el etmoide. E de efenoide, y esto que está aquí, efenoide, y este etmoide que está aquí, etmoide que está aquí. Leso lagrimal y etmoide por acá. Entonces es importante. Obviamente, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior, obviamente, ¿no? Entonces aquí pasa el canal óptico y los pares craneales. Los pares craneales 3, 4 y el 6. Es importante. Ese el hueso etmoidal que forma parte de la pared medial
de la órbita y viene siendo también la pared externa o lateral de los huesos etmoidales, los senos etmoidales, ¿no? El hueso lacrimal, lagrimal. Estamos Doctor, hablando de una hueso lagrimal. pregunta. Dime, ¿El blowout es cuando hay fractura del piso o piso, del piso, piso? piso. No siempre, o sea, la mayoría del caso, el punto de más debilidad es el piso orbital. Más debilidad es el piso orbital. Pero también se ha registrado a veces que se puede ir al hueso etmoidal también, pero menos frecuente. La mayoría es el piso orbital. De ahí viene el término fractura de piso orbital, blowout, que es casi sinónimo. Pero sí, hay unos casos muy raros que puede ser también etmoide, pero la mayoría son piso orbital. O sea, el techo del seno maxilar. Entonces, aquí está, este es los músculos extraoculares y aquí vemos el resto inferior, ¿ven? Que queda aquí atrapadito acá, acá. Este es el troclear, pero eso es el piso orbital acá. Es importante. Ya cómo se. Obviamente también aquí este nervio, el nervio infraorbitario que está aquí. ¿Qué pasó, Raquel? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ese nervio infraorbitario. Esto es interesante porque cuando tú tienes fractura de piso orbital, hay una anestesia, se anestesia, ¿no? La parte anterior de la cara y de los dientes, porque el nervio está comprometido, ¿no? Comprometido el V2, triángulo parte maxilar. Está comprometido, hay una anestesia. Obviamente se recupera, ¿no? Pero va a estar todo anestesiado. Doctor, no siento la parte del cachete, ese lado donde está la fractura. Está dormido. Y los dientes, los dientes, los dos incisivos de ese lado y el premolar y el incisivo, y no lo siente, los dientes no lo siente. Por el trigémino V2, ¿no? ¿Qué radiografía ustedes van a hacer? Una radiografía, un CAT. Una radiografía solo para lanzar también, pero básicamente nosotros hacemos el CAT, que es lo que nos ayuda a hacer esto. Nos ayuda a hacer esto. Miramos aquí, vemos aquí el enfisema. Este enfisema quiere decir que hay aire donde no debe haber aire, que esto está dentro de la órbita. Es porque hay una solución de continuo aquí, ¿ven? Entonces se cuelga el aire ahí. ¿Ok? Entonces, este cortes coronales. Estos son cortes coronales y vemos el- la fractura, ¿no? La fractura aquí en la incisión. ¿Mm? Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá. Mira acá, mucho mejor. Bien como el piso orbital ha cedido y aquí está la sangre, hemoceno. Y esto va por aquí y sale por la nariz como epistaxis, ¿no? Pero no es que tienes una fractura, puede tener una fractura de piso orbital y una fractura nasal. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque el problema aquí es la enoftalmo, ¿no? El problema de la acomodación del ojo, porque va a tener diplopia, es un problema. Porque normalmente la sangre va, como le dije, normalmente como el moco, la sangre y todo va hacia el fundilo y va a salir a la nariz. Esto es lo que queremos evitar en oftalmo. Después que esté consolidado, va a tener una disminución de la hendidura peripheral y puede tener alteración de los movimientos extraoculares, ¿no? Diplopia persistente. Entonces es un problema para acomodación, un problema. Entonces lo que nosotros hacemos
es reparar el defecto. Primero, liberar el músculo recto inferior. Esto es lo más importante. Segundo, reconstruir el piso. Obviamente el piso son múltiples fragmentos. Es una fractura en minuta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros ponemos una malla de reconstrucción de vanalio y para mantener el ojo que no se caiga el ojo hacia el seno maxilar, para evitar el enoftalmo. Entonces, ponemos malla de reconstrucción para evitar eso. Obviamente, tenemos que hacer bien los cálculos porque atrás, muy atrás, está el nervio óptico. Tenemos que tener cuidado a no dañar el nervio óptico. Miren esto, es típico, ¿no? Mira para arriba y mira cómo el ojo se quedó. Vemos aquí la dimensión de la hendidura palpebral, tiene diplopia vertical, atrapamiento recto externo. Aquí la hemorragia, que puse una quemosis, hemorragia subconjuntival, ya se está resolviendo. Aquí está la esquimosis perorbitalia, todo eso da signo. Además que está sangrando por la nariz y tenemos que entonces, o sea, este es fácil porque está con los ojos, o sea, está abierto los ojos. A veces está tan hinchado que no se puede evaluar los ojos. Pero aquí tenemos que ver, ¿no? Que no haya una alteración de ruptura, dislocación de cristalino y hemorragias, ¿no? Hemorragia en las cavidades, en la cámara anterior y posterior del ojo, ¿no? Tenemos que tener eso bien analizado. A veces estos pacientes siempre son evaluados por oftalmología para, desde el punto de vista médico legal, ver el estatus de la visión de ese lado, ¿no? ¿Cuándo realizar? ¿Hasta cuándo podemos esperar? Bueno, no, generalmente podemos esperar hasta 2 semanas, no más de 2 semanas, porque entonces sí ya es más difícil el problema, ¿no? Y siempre tenemos que evaluar, ¿no? O sea, si no estás seguro, puedes esperar que baje el edema y puedes esperar hasta la segunda semana. Lo importante es tratar de evitar la diplopia, el defecto, obviamente, que va a producir en oftalmo. Y eso, obviamente, un oftalmo, una hendidura palpebral, mm, no es aceptable, ¿no? Nosotros podemos hacer los estudios de reconstrucción para estar seguros que no solamente es una fractura del piso orbital, sino una fractura compuesta, que no solamente el piso y el reborde, obviamente no es lo mismo reborde que el piso, ya habíamos hablado de eso. Reborde solamente el contorno del piso, ya el techo del seno maxilar, y donde está el reatrapamiento, sino también puede haber compromiso con otros huesos. Aquí estamos en el malar, y entonces lo que puede producir una fractura de trípode malar. Uno, dos, tres. A nivel de la sutura o la unión entre el frontal y el malar, frontomalar, una fractura a nivel frontomalar o a nivel de la estructura frontomalar, una a nivel, ya habíamos, eso es lo que acabamos de hablar, del reborde orbital entre el maxilar y el malar, y una fractura de arco a nivel del cigomático malar también. Fractura cigomático malar, aquí. Este es el arco cigomático, este es el malar, este aquí. O sea, que puede tener también una fractura de arco cigomático. Entonces, esta es la fama fractura trípode-malar. Puede estar rotada y tenemos que colocarla adecuadamente. Adecuadamente para mantener la forma de la cara, ¿no? Aquí está, forma de la cara. Aquí están las tres partes. Este es frontal, frontomalar, este maxilar, maxilomalar y este arco cigomático malar, tipo de malar, ¿ok? O sea que pues no solamente el reborde y piso puede estar involucrando una rotación de las otras estructuras y tenemos que repararlas. ¿Cómo nosotros reparamos? Con placas de reconstrucción, placas de reconstrucción, ¿no? De material que antes era acero inoxidable, pero eso tendríamos que quitarlo. Después vanadio y titanio, que son materiales que hay osteointegración. ¿Qué significa osteointegración? Que las células óseas se están reparando, se integran en el metal. Increíble, se integran, forman parte del metal, se meten y permiten que las células crezcan en el metal.
y mantiene la posición y no necesitamos quitarlo. Increíble, ¿no? Osteointegración de los materiales. ¿Cómo nosotros hacemos? O sea, nosotros hacemos una incisión a nivel subciliar, a nivel de, cogemos aquí está la pestaña, un poquito a 1 centímetro de las pestañas, hacemos una incisión hasta el canto externo del ojo y por ahí nos vamos hasta ver la fractura y ponemos estas mallitas que está aquí, malla de reconstrucción hacia el piso, ¿no? Para poder entonces repararlo. La malla de reconstrucción dinámica. Hoy hemos hablado que también hay otras estructuras que se pueden comprometer. Aquí está el área malar, se llama trípode malar. También se tenemos que responder. Aquí está este maxilar, malar, arco. Tenemos que repararlo. Y estas estructuras, ¿no? Están ahí, se insertan músculos de alta fuerza. Por ejemplo, el macetero, si fuerza el malar. Eso puede hacer que la fractura sea una fractura, se pueda desplazar, ¿no? Puede desplazar de su lugar. Entonces, lo que nosotros hacemos, ponemos placa de fijación aquí, aquí y acá para mantener en su posición. Y luego, obviamente, la misma reparación del piso orbital, si es necesario, ¿no? Estas son las radiografías que vamos a tomar. Hay dos tipos de radiografía, el CAT y la tomada simple. En trauma, ustedes pueden estar en interior, si no tienen CAT, pueden tomar radiografías de senos paranasales, water, Catwell y lateral. Con esas, además de la clínica, usted puede hacer todos los diferentes tipos de diagnóstico de las fracturas, ¿no? Water, Catwell y lateral. Nos sirven para hacer todo el tipo de diagnóstico de diferentes tipos de fractura del área eh, tercio medio facial. Las fracturas del arco cigomático, como le dije, que te pega aquí, esto se puede, no solamente la unión cigomático-molar, sino ahora mismo el arco se puede fracturar por un golpe directo lateral a la cara. ¿Qué es lo que va a poner? El coronoide no puede incursionar y no puede cerrar la boca. El cóndilo aquí y el coronoide se topa, topa, topa con el arco. El arco, si está metido, choca con el coronoide y no puede cerrar la boca. Así que nosotros hacemos una reducción del arco cigomático. Hay dos técnicas. Nosotros podemos entrar por la boca, que es la técnica de King, y podemos reducir. Y al reducir, ¿no? Pues ti te puede cerrar la boca y dejamos eso así y eso se pega solo. O podemos hacer una incisión a nivel de la patilla y vamos a la fascia del hueso, fascia del músculo temporal y nos vemos por la misma fascia y llegamos al punto de la fractura y la reducimos sin poner más fijación, la reducimos y luego, obviamente el paciente ya puede cerrar la boca y ponemos una fijación externa para tratar de que no se golpee y hasta que pasen 3 semanas para que eso se consolide, ¿no? Obviamente el paciente no puede resistir trauma en esa parte, ni presión. Tenemos que tener cuidado que en la noche no se hunda eso. Aquí está el arco cigomático, y aquí del coronoide, ¿no? Que no puede incursionar, ¿no? Ahí se está insertando el músculo temporal, ¿no? Al coronoide, para que cierre la boca, ¿no? Y aquí está el macetero con el cigoma aquí. Esa es la proyección también submento vértex o town, submento verde o town, para ver los arcos cigomáticos. Estamos hablando de esas proyecciones de seno paranasal.
Lo otro que quiero saber cómo, si el paciente tiene una fractura de arco sigmoide, bueno, toman una radiografía de seno paranasales y vela en la proyección del seno paranasales, la proyección de Town o subvento verte, y tú ves ahí si hay la fractura aquí, ¿no? La fracturita aquí. Esto que está aquí, la fractura aquí, arco cigomático. Ahora vamos a hablar de las fracturas de la mandíbula. Fractura de la mandíbula. ¿Ok? Cuando tú sospechas que el paciente tiene una fractura de mandíbula, acuérdense, la clínica es la reina. No puede cerrar la boca, tiene la boca abierta. Puede cerrar la boca y si ha pasado muchos días puede tener halitosis, ¿no? Buen mal olor, pues las salivas se mete ahí. Y entre más rápido podamos hacer la reducción, menos infección del foco de fractura. Entonces es importante lo antes posible, porque esto va, eh, or, fetor ore, fetor ore, se llama el término, olor feo. Fetor ore, que es cuando tiene una fractura, huele feísimo eso. Entonces no puede cerrar la boca, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a tener salida de sangre por la boca, deformidad externa, crépito, de punto de vista funcional, mordida alterada, no pueden morder bien, no, los dientes no coinciden, como cuando, en la etapa premórbida, ¿no? Cuando no coinciden para mordida. Y obviamente cuando tú haces la examen bimanual o guante, se va a ver movimientos anormales de la mandíbula. ¿Cuál es la proyección que nosotros? Entonces ahí nos va a servir una serie, una radiografía que se llama serie de mandíbula. Entonces, ¿qué mando para fractura de mandíbula? Serie de mandíbula. Y ahí te va a ayudar bastante para ver eso. Miren, por ejemplo, esto es lo que van a ver, ¿no? Esto es, aquí está la solución de continuar. Miren todo el desplazamiento, ¿no? Aquí está el CAT con reconstrucción. Aquí estamos, fractura aquí a nivel de acá atrás, ¿no? Y aquí adelante parasinficial, acá a nivel de ángulo de la mandíbula, ángulo de la mandíbula. Ok, cuáles son las fracturas más frecuentemente, ¿no? En la mandíbula, pues mandíbula, maxilar inferior, mandíbula. Obviamente, una de cada cinco va a ser en ángulo, una de cada cinco va a ser el cuerpo. O sea, básicamente dos de cada cinco. O sea, 20%, 21%. Ángulo y cuerpo. Ángulo y cuerpo, ¿no? El resto se va a repartir con las otras estructuras. Entonces, luego viene la parasinficial. Aquí hay un agujerito, que está agujerito mentoniano, donde pasa el nervio mentoniano, y ese es un punto débil, porque hay un huequito, una foramina. Entonces, por ahí también se fractura. Entonces, no está en el centro, 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 como si fuera sinficial, que es muy raro, 1%, sino al lado del centro, parasinficial, que es más frecuente, 14%. Entonces, generalmente eso en forma de anillo, ¿no? Parasinficial de un lado, ángulo de otro lado, parasinficial de un lado, cuerpo de otro lado. Entonces, básicamente. Y obviamente, las otras fracturas, eso tiene 2% coronoide o subcondilar. Aquí vemos la fractura del ramo ascendente, 3%. Y también vemos fractura de procesos alveolares. ¿Qué es ese hueso alveolar? Bueno, los huesos, esa parte del hueso que tiene que corresponde a donde se están metiendo los dientes. Se llama alveolar. Entonces, eso cuando puse alteración de la fractura alveolar es la avulsión de los dientes. Cuando un golpe fue, pierde los dientes. Es importante. ¿Qué es lo que hacemos como primer auxilio? Bueno, si la persona tiene la boca así, que el gano no puede cerrar la boca porque tiene una fractura, bueno, le ponemos un primer auxilio, esto, le ponemos un vendaje,
para mantener la boca, por favor. Cierra la boca, le está doliendo. Entonces vamos a poner un vendaje mientras que hagamos el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la filosofía del tratamiento? Obviamente, no solamente la parte estética, la parte funcional. O sea, mantener, alinear la mordida, la oclusión correspondiente premórbida, obviamente no. Si tenía una mala mordida antes de la fractura, nosotros no vamos a pretender poner la mordida como, corregir la mordida, eso no. Vamos a corregir la mordida como estaba antes de la fractura. Pero si tiene una mordida alterada y después se fracturó, eso no pretendamos corregir eso ahí. Vamos a ponerlo en su colisión, en su posición premórdida, en su posición antes de la fractura. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, igual el mismo término, una reducción de los fragmentos y una estabilización de los fragmentos hasta que se consoliden. Eso quiere decir fijación de los fragmentos, reducción y fijación. ¿Cómo nosotros fijamos los fragmentos? Utilizamos los dientes. Podemos utilizar los dientes como fijadores. Ponemos a veces estas barras que se llaman barras de Erich y le ponemos ligas. Y entonces hacemos una fijación intermaxilar para utilizar la fractura del arco de la maxilar, que no está dañado para hacer la base para corregir el defecto de mordida de la parte fracturada. Por ejemplo, si aquí está íntegro, vamos con la parte inferior y vamos a colocarlo aquí para que tenga la mordida correcta como estaba premordido. Tratar de que pueda tener la mordida correspondiente. A medida que pasa el tiempo, se va poniendo así. Eso se llama fijación intermaxilar de Ellis. El problema es que esto a veces duraba 7 semanas con fijación intermaxilar. Obviamente tenía que comer con carrizos, comida líquida para que no podía hablar y cosas así. Y esto es un problema. Además, tener 7 semanas la articulación temporomandibular fija puede producir una artrosis de la articulación temporomandibular por no falta de uso, o sea, una anquilosis. Entonces había un problema. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, hacer las reducciones, pero hacer las fijaciones con placa de reconstrucción para mantener los fragmentos corregidos en posición. Fijación. Se llama una osteosíntesis. Osteosíntesis. Hacer la reducción. A veces al principio la hacíamos el abordaje por fuera en el cuello, pero ahora lo hacemos dentro de la cavidad oral, intraoral. Entonces abrimos incisión y ponemos este es la parte del ángulo de la mandíbula y este es el cuerpo y lo ponemos aquí en la posición a través de la boca y ponemos las plaquitas en su posición para que podamos entonces, obviamente es necesario esta fijación. Nosotros a veces ponemos unos tornillitos aquí, tornillos para hacer una fijación intermaxilar, pero en vez de 7 semanas, 2 semanas, porque tenemos la fijación interna de la placa reconstrucción, o sea, reconstrucción ósea, ¿no? Osteosíntesis, placa de mioreconstrucción, osteoreconstrucción. Ya son las placas, ¿ves? De osteosíntesis. Miren cómo son las placas. Son de balanio. A diferencia de ortopeda, que tiene un sistema de autocompresión, este es hueso plano, no es hueso largo como la fémur ni la tibia que necesitan sí autocompresión para mantenerla, porque son de carga. Acá no, es un hueso plano y nosotros no necesitamos tanta presión para mantener los fragmentos en su posición. Solamente esta es la placa de reconstrucción, de reconstrucción. No necesitamos que sea al sistema A o anticompresión.
porque este es un hueso plano. Solamente ponemos, alineamos fragmentos y luego ponemos unos ligamentos para mantener la boca cerrada para mantener siempre la alineación. Obviamente, estos aditamentos de osteosíntesis y de placa de reconstrucción nos ha ayudado bastante a tener el problema que teníamos ahí con respecto a facturas favorables y facturas desfavorables. Porque si la factura estaba aquí, por ejemplo, de este tipo, estaba favorable, los músculos de la masticación mantenían los fragmentos en su buena posición. Pero si la factura de esta forma, de esta forma, los fragmentos se desplazaban entonces esto nos resolvió el problema de fracturas favorables y fracturas desfavorables más fácilmente. Nos resolvió el problema que teníamos antes. ¿Cómo vamos? ¿Estás entendiendo? ¿Estás aburrido o qué? Vamos bien, Bueno, doctor, vamos bien. vamos bien, pues, vamos. Bueno, ahora vamos a finalizar o terminando con el famoso factura de Lefort. El señor René Lefort no tenía nada que hacer y cogía cadáveres y le metía golpes con un mazo, con una bola de hierro sobre la cara y veía cuáles son las diferentes fracturas tercio medio facial que se producía y dio la clasificación que tiene a su vez su nombre, la clasificación de Lefort. Y hay tres tipos de Lefort. Lefort, ¿no? A nivel del maxilar superior solamente, maxilar superior, o de Leguerín. Hay una Lefort en la cual hay una disociación en la nivel piramidal, esta es la pirámide nasal, está separada. Entonces, fractura de Lefort tipo piramidal, esto está separado. O hay una disociación cráneo-facial, o sea, todo esto está separado, ¿no? La tercera, el Lefort 3 o disociación cráneo-facial, en la cual aquí están las líneas de fractura. En el número uno, la Lefort uno, vemos cómo se separa el maxilar superior del resto de la nariz y de la cara. El número 2, vemos aquí que vamos ahí y hay una separación de la pirámide, ¿no? Todo que es el hueso maxilar separado del malar y de la base de la nariz, ¿no? Y la 3 que sería que todo esto, toda la cara, que este es el base craneal, está separado la cara del cráneo, o sea, disociación cráneo-facial. Obviamente, las disociaciones cráneo-faciales son más dramáticas porque puede comprometer vasos sanguíneos, puede producir la fractura puede llegar cerca de la arteria esferopatía bilateral y un sangrado masivo, masivo, masivo. Y también puede comprometer la base del cráneo. Base del cráneo. Por eso que es importante, estos pacientes con fractura del esfuerzo quiere decir que hay una fuerza de producción de la fractura muy grande. Por lo tanto, pacientes pueden tener también un problema del sistema nervioso central, hemorragia, hemorragia epidural, hemorragia subdural posteriormente, contusión cerebral, etcétera. Así que es muy importante el impacto del sistema central en esta factura del Lefort. Obviamente también, obviamente por la misma estructura, este paciente va a tener inestabilidad. Y colocar un tubo endotraqueal a veces es un problema en estos pacientes porque se puede ir el tubo en otras partes o están molestando también cuando vamos a hacer la reducción. Así que estos pacientes, por precaución, generalmente nosotros recomendamos hacer una traqueostomía para que no haya problema, porque estos pacientes fácilmente se pueden obstruir. Esto se puede llegar a la sangre, no se puede entubar y es un problema, una corredera
y se pueden morir por insuficiencia ventilatoria porque los fragmentos se mueven y no se pueden tomar en una corredera. Así que nosotros generalmente cuando se pueda, si está estable, colocamos una traqueostomía. Después, si se pudo entubar, bueno, se pudo entubar, hacemos una traqueostomía para mantener al paciente más fácil, ¿no? No haya problema de corredera y para que la reducción de la fractura del esfuerzo sea más fácil. Obviamente la gente, los maxilofaciales no quieren porque no le gusta la cicatriz en el cuello, pero bueno, primero la vida y después la cicatriz. La gente muerta no le interesa si tiene cicatriz o no. Ok, la fractura del esfuerzo tiene una causa muy interesante. Entre mayor fractura, más intensidad, más es el número. Hasta uno, dos y tres pueden estar combinadas. No quiere decir que hay pura de for uno puro no, no es pura, hay mezclas, combinaciones. Pero lo más interesante es que a medida que vamos haciendo de sucesiones craneofaciales, la proyección de la nariz puede estar comprometida y lo que se llama la proyección de cara de forma de plato. Entonces quiere decir que hay pérdida de la proyección. O sea, la fractura es tan dramática, la fuerza es tan dramática que impacta la pirámide hacia atrás y puede producir una cara de plato. Obviamente, tenemos que desimpactarla, ¿no? Hay unas pinzas especiales Ash para desimpactarla. Y el problema es que en la desimpactación, ahí está el nervio óptico, se lo puede rasgar. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque han venido pacientes que han quedado con ceguera tratando de desimpactar y darle la proyección a la nariz. Se puede producir eso. O hemorragia en la desimpactación, pues, severa, que es difícil de manejar. Así que es importante. Por lo tanto, es conveniente tener una vía aérea permeable desde el punto de vista de una traqueotomía que no interfiera en los procesos de reparación y de control. Esta es la fractura de tercio medio facial. Obviamente no solamente compromete, tenemos que ver si compromete otra cosa, base del cráneo, ¿no? Este de aquí, la fosa craneal anterior, y puede tener una fractura de- del frontal. Acuérdense que el seno frontal tiene dos partes, teca externa que está aquí y teca interna que está aquí o pared posterior, que está en compromiso cercana relación con la fosa craneal anterior. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Aquí está el for 1, separación maxilar o de Guerin, esto que está aquí, el for 2 piramidal, ¿no? Vemos cómo pasa el lateral aquí, piramidal. Y le for 3, o disociación cráneo-facial. Cráneo-facial. Cuando hacemos la reducción, obviamente ya el paciente ha sido evaluado, no tiene problemas neurológicos, no tiene problemas hemorragia tórax abdominal, está estable. Ahora vamos a hacer la reconstrucción y tiene una traqueotomía, así que se le vamos a hacer. Es importante y cuando se vamos a hacer la reparación, tenemos que considerar que hay unas líneas de fuerza que mantiene la proyección de la nariz, o sea, proyección hacia afuera, proyección que no está metido como cara de plato, pues. Son las líneas de fuerzas. Hay dos líneas de fuerzas anteriores y una posterior. Obviamente nosotros solamente arreglamos, reparamos las líneas de fuerza anteriores por la posterior y atrás, que no es accesible a las técnicas correspondientes de reducción y fijación. Entonces, la línea de fuerza es una que viene aquí que corresponde al incisivo. Esta línea de fuerza. Entonces, cuando vamos a poner las placas de reconstrucción, tenemos que considerar dónde está la línea de fuerza de los caninos, la línea de fuerza de los caninos, del canino derecho y del canino izquierdo. Y la otra línea de fuerza correspondiente al maxilar, maxilar acá, hasta acá atrás, maxilar. Y podemos correr esto. Entonces, esto es una parte ósea dura, por eso que le di, perdón, aquí no hay, aquí
hasta aquí va a ir la neumatización y aquí es duro, así que la línea de fuerza es o hueso sólido, va hasta acá y se inserta hasta acá molares, los primeros molares. Entonces, como que vamos a poner la placa de reconstrucción, tenemos que tenerlo en cuenta. Si ponemos la placa aquí, donde no hay la línea de fuerza, o sea, no hay estructura, no hay pilares que mantengan la estructura, no estamos haciendo nada. Son como en la casa. Acuérdate, la casa tiene pilares y vigas transversales. Entonces, los pilares de una casa, aquí sería la metáfora, la explicación, el pilar anterior o el incisivo y pilar lateral que viene siendo el maxilar acá. Las vigas, como en la casa, estas las vigas. Esta sería una aquí, esta es la viga, el arco cigomático, una aquí, cuando estamos haciendo una reparación, una aquí, y otra acá del, del, a nivel de los dientes para reconstruir, ¿no? Tenemos que ponerlo acá. ¿Mm? Vamos a ver. El manejo es asegurar la vía aérea, siempre asegurar la vía aérea, asegurar la vía aérea, retirar ahí países dientes y fragmentos de la boca, tenemos que porque broncoaspirar, ¿no? Tenemos que estabilizar el cuello cuando vamos a intubar, la marca y cuidado con fías falsas cuando hacemos la intubación. Nosotros preferimos hacer la traqueostomía, para hacer una traqueostomía y siempre tener pacientes canalizados con suturas cristalógenas para reponer el volumen. Estos pacientes pueden estar un sangrado cuando estamos haciendo la reducción. Estas son las placas que estamos hablando. Miren hasta este es el pilar anterior maxilar. Miren dónde está la placa aquí, en esta parte de aquí. Este pilar del cigoma malar. Mira dónde está la placa uniéndola, ¿no? ¿Sí? Y este a nivel craneofacial. La base de la placa. Generalmente ponemos estas acá arriba primero y vamos bajando. Obviamente tenemos que tener la confluencia con la mordida. Con la mordida. O sea que no vamos a reconstruir sin la mordida. No tenemos que proyectar junto con la mordida. Porque entonces el paciente, esto, este no puede, los dientes van a quedar desalineados y va a tener problemas de molestia cuando no puede cerrar la boca. Ok, asegurar la vía aérea, intubación y reponer las cosas. Vamos a terminar aquí con la última sección, el trauma laringio. Trauma laringio, que es una patología que generalmente puede dar sintomatología severa de insuficiencia ventilatoria, pero al principio las manifestaciones pueden ser muy banales y eso es un error. Paciente que tiene disfonía por un trauma en el cuello, ya sea por un objeto, por ahorcamiento o por trauma, tenemos que ser vigilados, tenemos que hacerle una endoscopía laringea para tratar de ver la estructura y hacer una tomografía para ver si intervinimos o no. ¿Qué manifestaciones nos dan problemas? Aire. Cuando el paciente está con hay una ruptura de la vía aérea. Ay, pero se golpeó. No, fue ahorcamiento, no, no, ruptura de la vía aérea, enfisema subcutáneo. Luego, también, entonces, la gravedad, disfonía. Paciente tiene problemas de ronquera, no, está ronco después del ahorcamiento o intento autolítico de ahorcamiento, ¿no? O que el ahorcamiento manda. Entonces, vemos ahí qué es lo que está pasando. El estridor, bueno, ya el estridor es aumento de la gravedad. O sea, el paciente está con insuficiencia ventilatoria inspiratoria, ya es algo grave, ya sea por el edema o ya sea porque las estructuras han estado desplazadas y esto es un problema. Este paciente necesita hacerle entonces una traqueotomía de urgencia, urgencia, porque le tiene estridor. Miren
grado de gravedad, cómo va aumentando la gravedad, enfisema, después disfonía, después estridor, ya, obviamente. Tenemos que descartar eso. Luego que aseguramos la vía aérea, entonces tenemos que tomar la decisión si tenemos que hacer una exploración o no para la reconstrucción del escudo tiroideo. Depende de la gravedad y depende de los estudios radiográficos, ¿no? Nosotros tratamos de evitar hasta donde se pueda la intubación orotraqueal, porque al intubar dramáticamente se pueden golpear o dañar más estructuras y se pueden producir más daño que el daño. Obviamente, el ABC de la vía aérea, si el paciente en un lugar hay insuficiencia ventilatoria y no hay nadie que va a hacer la traqueotomía, tenemos que hacer intubación y después vemos cómo hacemos para reparar lo que se pasó. Primero la vida y después todo lo demás. Obvio, si tenemos tiempo, hacemos una traqueotomía en caso tal de que hay insuficiencia ventilatoria o empieza a tener estridor, que es insuficiencia ventilatoria, realizamos profilácticamente una traqueotomía para ver qué es lo que está pasando. No siempre, y es importante recordar, ni la gravedad del trauma ni la sintomatología al principio dan muchas luces. Pueden pasar desapercibidos con respecto al grado de lesión. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Vigilancia, índice de sospecha. Nosotros a veces ponemos molde laringio para si tiene la fractura hasta que se... Entonces, obviamente, para tener molde laringio tienen que tener una traqueostomía, porque estamos tapando la vía aérea. Traqueostomía y le ponemos molde laringio. Así que, nosotros tenemos que tomar en la... No, sí, claro, si está tapando la vía aérea, oye, tiene que tener una traqueostomía para poder ponerle stent y hacer un molde para que no haya estenosis. Importante, diagnóstico temprano condiciona el pronóstico. Más temprano, mejor pronóstico. ¿Ah? Para evitar lo que para nosotros es muy catastrófico, son las estenosis laringeas. ¿Ok? Y bueno, dejamos esto así hasta aquí. Vamos a terminar, bueno, vamos a terminar las vías aerodigestivas y ya el viernes tenemos otras cosas que tocar, tenemos que hablar con respecto al examen dentro de la otra semana, el examen final. Vamos allá aquí. El viernes terminamos en cuerpo estaño vías ahora digestiva esta tarde para ustedes. ¿Ok? Pregunta, pregunta. Yo tengo una rapidita, doctor. ¿Cómo La- no? Dime, cuéntame. las rayos X de senos paranasales se utilizan cuando hay fractura de reborde orbital y Sí, del cómo no. tipo de Sí, mal todo, y todo. del Nosotros, tripa de malar. todos, senos paranasales simple o CAT de senos paranasales. Ah, ok, en Exactamente. estas dos. Todo, todo trauma maxilofacial, nosotros mandamos CAT. Ah, ok, De cero para nasal. Ahí salen todas las diferentes alteraciones, fracturas ahí. Sí. Simple, ok, seno paranasales o tomografía. Cada vez estamos usando más tomografía que simple, pero bueno, también se puede usar la simple. ok. Gracias. A la orden. ¿Qué otra preguntita? Bueno, vamos a parar hasta aquí, pues ya estamos cansados. Y gracias por su deferencia de permitirme a mí dar esta clase tan tarde. Yo sé que ustedes están súper cansados. Entonces el lunes terminamos. El viernes hacemos la otra parte, pues, ¿ok? Y Gracias, hablamos doctor. del, Buenas y noches. Gracias, hablamos del doctor. Hasta examen. Gracias. mañana. ¿Cómo no? Chao. Cuídense.